fue director de comunicaciones de la COP16 y de eso vamos a hablar hoy. Juan Sebastián, bienvenido a Poder Ambiental. ¿Tú cómo te enteraste de que Colombia había sido seleccionada como sede de la COP16? Hay que transmitir, hay que generar la sensación, hay que poner a la gente a pensar qué significa ser un colombiano, ¿sí? ¿Qué significa ser un ciudadano que vive en uno de los países más biodiversos del mundo? Yo creo que para todos, y así como tú les dices, todos los que nos ven y los que siguen Poder Ambiental, no olvidarnos de ese legado, no olvidarnos de esa intención de hacer paz con la naturaleza, no olvidarnos de qué significa para un colombiano vivir en el país, en uno de los países más biodiversos del mundo. Eso no se nos puede olvidar, eso debe perdurar, ¿sí? Eso debe perdurar y a eso debemos apostarle de aquí para adelante. Hay una riqueza muy grande en el país que debemos aprovechar y que en colectivo podemos lograr grandes cosas. Digamos que ese es el poder ambiental. Hola, antes de pasar con esta nueva entrega de conversaciones de Poder Ambiental, quiero aprovechar para recordarte que Poder Ambiental es un espacio que busca cada vez hablar más y mejor de medio ambiente. Y para lograr eso necesito que me ayudes con una cosa, y es que nos sigas en nuestras redes sociales. Nos puedes encontrar en TikTok y en Instagram como poder.ambiental y nos puedes encontrar en YouTube y en Spotify como Poder Ambiental. Si nos sigues, es más fácil que cada vez tengamos mejores invitados para tener mejores conversaciones. Recuerda, lo ambiental es poderoso y lo ambiental es político. Muy buenas tardes a la gente de Poder Ambiental. Espero que en el día de hoy se encuentren tan felices como yo por este invitado que tengo el día de hoy. Les vamos a echar una historia que ha sido profundamente importante para este país. Pero antes de empezar, les voy a presentar a Juan Sebastián Céspedes. Juan Sebastián es comunicador social y periodista de la Universidad de Manizales. Tiene una especialización en comunicación corporativa del Politécnico Gran Colombiano y tiene una maestría en comunicación política y empresarial de la Universidad Camilo José Cela de Madrid, en España. En términos de experiencia laboral tiene muchísima, pero para mencionar, él fue periodista de CMI, el noticiero, fue director de comunicaciones de la Secretaría Distrital de Ambiente de Bogotá, fue jefe de prensa del Consejo de Bogotá, fue consultor en comunicaciones estratégicas para el PNUD Colombia, fue jefe de comunicaciones del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia y fue director de comunicaciones de la COP16 y de eso vamos a hablar hoy. Juan Sebastián, bienvenido a Poder Ambiental. Hola Juan, ¿cómo estás? Y un saludo para todos. Gracias por esta invitación que realmente la cojo con mucho agrado y mucho cariño. Y bueno, siempre seguidores de Poder Ambiental y qué bueno hoy poder estar aquí también delante de las cámaras, que no siempre estamos así, pero pues tú me convenciste y aquí estamos. Aquí estamos, sí, 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 chévere, chévere. Oye, entonces vamos a hablar de la COP16. Empecemos, agarremos la vaina desde el principio. ¿Tú cómo te enteraste de que Colombia había sido seleccionada como sede de la COP16? Bueno, Juan, eso fue en la COP de Cambio Climático de Dubái, ¿sí? Y en esa COP se hizo un trabajo muy arduo, una preparación muy fuerte de parte del gobierno, de la ministra Susana Muhammad, del presidente Gustavo Petro. Trabajaron muy articuladamente también con la Cancillería en ese momento. Ellos todas las noches tenían unas reuniones, digamos, como secretas, por así decirlo, en un salón VIP que había. El equipo de comunicaciones con el que siempre íbamos a este cubrimiento, pues a veces nos permitían entrar, otras veces no, era un área restringida, realmente era para el ingreso del alto nivel que llaman ellos allá. Y cuando podíamos entrar realmente nosotros tampoco sabíamos mucho porque realmente eran muy secretas y se venía articulando esas conversaciones en otros escenarios también, ¿sí? Se venía trabajando muy herméticamente y, y también pues a raíz de lo que había pasado en Turquía en ese momento, no sé si todos lo recuerdan que hubo un terremoto muy fuerte en Turquía, Turquía iba a ser la sede de la COP16 y ese terremoto pues bueno, cambió las cosas, cambió la historia para bien de Colombia, digámoslo así, y pues aunque fue muy, muy doloroso para ese país, pero pues en ese momento se abrió esa oportunidad
y la ministra vio, la doctora Susana Muhammad vio esa gran oportunidad y le pidió al presidente como yo, venga, ahí está esta posibilidad, hagámoslo, eh, y empezaron a trabajar en ello. Y digamos que hacia el cierre de la COP de Dubái, eso fue una noche, eh, la ministra me permite a mí el ingreso a la sala VIP, estaba ahí con el delegado en ese momento para la Convención de Biodiversidad de Naciones Unidas, Ujú. David Cooper, en ese momento él ya se retiró en la COP, y ella me dice, tome esta foto, ¿sí? Entonces tomamos la foto, yo tomé la foto con el celular, dice, guárdela, no la vamos a revelar todavía. David Cooper se va y me dice, somos sede de la COP 16 de biodiversidad. Ah, jue madre. Entonces, claro, y nos quedamos mirando, fue un momento como de silencio, pero de mucha felicidad. Eh, Hubo como una exclamación como, bueno, ¿ahora en qué nos metimos? ¿Sí? Pero lo logramos y pues dijimos al mismo tiempo como, no, pero vamos para adelante y lo vamos a sacar y lo vamos a hacer muy bien. ¿Sí? Entonces, fue como una emoción muy grande, digamos, en compartir ese momento y ser parte de ese, partícipe de ese momento. Y ya después, pues, todo lo que se desplegó, todo el trabajo que venía, realmente ese viaje todo el tiempo ya era uno como, desde ahí uno ya se encaminó en la COP. Era un reto muy grande porque pues estábamos a meses realmente. Esa COP de cambio climático de Dubái fue como en noviembre más o menos, Mm. diciembre, y la COP iba a suceder hacia el siguiente año. Pero era un evento que todos sabemos se construye normalmente en 2 años. Ay. 2 años dura la programación, la planeación, la estructuración, el presupuesto, los equipos, todo en una COP y más en estas de biodiversidad. Entonces, pues claro, era como esa presión, pero pues esa fue la forma en la que recibí la noticia, me di cuenta y pues desde ahí comenzó la ruta y el trabajo, Juan. Y entonces, claro, sí, esa, me imagino que no dormiste nada en el avión ahí echándole cabeza al asunto. Ujú. Una cosa que a mí me pareció es que la COP 16 fue un éxito absoluto en muchos espacios, pero la COP se convirtió en un proyecto país, ¿no? Y entonces ahí hubo un ejercicio de comunicación a mí que me parece brillante, ¿no? Eso lo hiciste tú. Entonces, o sea, pues con un equipo y todo el asunto, pero Sí, cuéntame cómo conceptualizas tú el asunto, es decir, tú cómo aterrizas eso. bueno, pues realmente se dan varias etapas y ya cuando llega como el momento de estructurar muy bien la estrategia, digamos así, de comunicaciones, para hablar eso puntualmente, pues habían varios subgrupos en el marco de la COP, sí, varios comités. Digamos, a mí me correspondió liderar el de comunicaciones, eh, con el equipo, con el diagnóstico que se hizo un diagnóstico muy riguroso, muy serio, como siempre se debe trazar antes de cada estrategia, pero esta vez fuimos demasiado exigentes, yo creo, porque pues no teníamos espacio, Juan, a errores, esa es la verdad. O sea, no había un espacio a error en la construcción de la COP. Primero, pues porque era, y ese peso sí lo cargamos siempre, y esa responsabilidad más que un peso, era el evento más grande de los últimos 50 años en Colombia, ¿sí? Internacional. Entonces, hacerlo en tiempo récord, ¿sí? Hacerlo en tiempo récord. Entonces, habían comparaciones que con los juegos de los 70 en Cali, etcétera, etcétera. Bueno, había una cantidad de cosas, pero la conceptualización, como tú me lo preguntas, claro, partió de varios elementos, ¿sí? De generar un sentido de pertenencia y una motivación a los colombianos y al mundo sobre el tema ambiental. Era generar eso. Susana Muhammad nos trazó una línea y yo la menciono porque ella es la líder de este proceso, de este proyecto, y fue la líder y fue la presidenta que logró los grandes acuerdos de la COP 16 tanto en Cali como en Roma. Y su visión siempre fue al equipo, hay que transmitir, hay que generar la sensación, hay que poner a la gente a pensar qué significa ser un colombiano, ¿sí? ¿Qué significa ser un ciudadano que vive en uno de los países más biodiversos del mundo? ¿Sí? ¿Qué significa para un colombiano vivir en uno de los países más biodiversos del mundo?
Y esa es una riqueza que tenemos, es natural, ¿sí? Y es uno de nuestros, digamos, tesoros que muchas veces se nos olvida que tenemos y que somos un país rico en verdad. Y era también transmitir un poco eso. Nosotros también somos ricos, nosotros también somos potencia, ¿sí? Y eso, ¿cómo lo hacíamos? Dijimos, no, esto es pedagogía también, que lo ambiental a veces se queda mucho en lo técnico, en un lenguaje muy técnico, tú como Sí. ingeniero ambiental lo sabes, ¿sí? Y nosotros en comunicaciones en este mundo, pues nos la pasamos tratando de traducir un poco todo lo que se habla en estos escenarios que son muy importantes y que impactan a la gente. Y en ese sentido, pues también nos trazamos crear la campaña de educación ambiental quizás más grande que pudo haber existido y para eso hubo recursos y para eso hubo una ambición, digamos que esa era como la ambición, ¿sí? La campaña de educación ambiental más grande quizás en la historia del país y esa era una ambición que teníamos en el equipo. Entonces de ahí parte todo, generar como inspiración, motivación, ¿sí? Sentido de pertenencia. Ahí entraba mucho lo que llamamos el país de la belleza y toda nuestra riqueza natural, pero ir un poco más allá de eso, qué significa para nosotros como país y unirnos en torno a ese propósito nacional. Más allá, desde la comunicación lo que queríamos era que más allá de todo lo político que estuviera pasando en la actualidad nacional en ese momento, en la coyuntura nacional, esto sobrepasará absolutamente todo y todas las partes se unieran en ese propósito nacional, que era este evento el más grande de los últimos 50 años, pero al mismo tiempo en cómo íbamos a hacer esa paz con la naturaleza, que era el eslogan de la campaña y que era el eslogan de la COP, ¿sí? Todos unidos en ese propósito nacional con un mensaje hacia el planeta de hagamos paz con la naturaleza. Y eso también encierra un concepto mucho más grande que también lo desarrolló una parte del equipo. Entonces, sobre esas líneas, digámoslo así, Juan, ¿sí? Comenzamos a comunicar y hubo otro frente muy clave que fue la COP de la gente, A ¿sí? gente, claro, La COP sí. de la gente. Y en la COP de la gente también fue otro pedido de la doctora Susana Muhammad y era en la experiencia que llevábamos en lo que iba corrido del gobierno, llevábamos que dos COP prácticamente de cambio climático, ¿sí? Nosotros veníamos con esa visión de COP de cambio climático. Acuérdense, a los que nos ven, que en el mundo existen tres COPs, ¿sí? No más son tres COPs, COP de cambio climático, COP de biodiversidad y COP de desertificación de Desertificación. suelos, ¿sí? Que esa es como la más pequeña. La COP de desertificación y la COP de biodiversidad suceden cada 2 años, la COP de cambio climático sucede todos los años. Este año es la COP 30 de cambio climático, va a suceder en Brasil. Entonces, nosotros veníamos, era con esa percepción de esas COP que son gigantescas, o sea, la de cambio climático supera pues todas las demás, son COPs son eventos mundiales muy, muy, muy gigantes. Y nosotros veníamos con muchos elementos y queríamos hacer mucho de lo que se veía allí. Por eso la COP también tenía como, le imprimimos una envergadura o un nivel un poco mayor. Tanto que muchas veces la gente de Naciones Unidas en las reuniones de planeación y todo nos decían, no piensen como la de cambio climático, pero era porque Claro. nuestra ambición era grande. O sea, lo que nosotros queríamos era hacer algo grande, que rompiera el récord, darle un estatus mucho más amplio a lo que es la protección de la biodiversidad. Y ahí voy a lo que quería contarles, que es la participación de la gente, que era el propósito del gobierno y de la doctora Susana Muhammad. Y en ese sentido, ¿qué pasaba? En ese sentido, las COPs, la visión que nosotros teníamos y que lo vivíamos y lo padecíamos, era que las zonas verdes en esas COP son también cerradas, no son abiertas a la gente, ¿sí? No son tan abiertas. A veces son aisladas, no sucede nada, digamos, comprometedor, no hay acuerdos, no hay pedagogía, de pronto son cosas de experiencia. En la de biodiversidad, la 15 en Canadá, la zona verde fue prácticamente un pabellón, como un pasillo, donde se hacían foros, o sea, fue algo muy pequeño. Claro. Y esto lo quisimos hacer mucho más grande, pues tanto que superamos el millón de personas entrando libremente a la zona verde, que nos tomamos prácticamente todo el centro de Cali. Eso también rompió un récord muy grande en lo que fue esta COP16 de biodiversidad, que también marcó un camino y que Ujú. marcó la diferencia, la COP de la gente. Y sobre eso entonces nosotros qué dijimos en comunicaciones, es ahí donde empezamos a generar participación ciudadana, compromiso de la gente, que la gente nos muestre sus experiencias en toda la fase previa antes del evento, que nos muestre qué está pasando en los colegios, en las zonas rurales, en las regiones, en las localidades, qué están haciendo.
¿sí? Y ahí también nos inventamos algo y eso sí salió, digamos, con el equipo de movilización y la ministra en su momento, y era los viernes de COP16. Se empezó a hacer esa Sí, estrategia comunicacional, pero al mismo tiempo era una campaña de expectativa comunicacional que nos permitía ir prendiendo el motor y manteniendo, digamos, el arrocito en bajo y ir manteniendo la ebullición. Nosotros teníamos un reto muy grande porque, claro, ¿qué es COP de biodiversidad? ¿Cierto? La gente no sabe qué es, o sea, el término COP y el término biodiversidad para muchas personas es muy ambiguo. O sea, la gente podrá decir la naturaleza, claro, pero sí, pero la biodiversidad, ¿sí? es difícil. Entonces, Sí, sí, sí. perdona, sí, la biodiversidad es difícil es bastante difícil de explicar y la gente que sabe de biodiversidad, como tú estabas diciendo ahorita, no son buenos comunicadores. O sea, eso Y es entonces, bastante complejo. y entonces ahí va un dato, Juan, muy interesante. Y nosotros arrancamos con un conocimiento de la COP como del 10%, 20% en todo el país. Nosotros medíamos mensualmente la COP. Hicimos unas encuestas nacionales para saber el conocimiento, el reconocimiento. Era uno de nuestros KPIs o de nuestros indicadores de gestión de la comunicación. Y gracias a Dios y a todo lo que sucedió y a la estrategia que se aplicó muy rigurosamente, al final sí logramos que a nivel nacional más del 90% de la población supiera qué era la COP16, la COP de biodiversidad, qué es la biodiversidad y por qué su importancia internacional. Y eso creo que, digamos, pues fue un trabajo en equipo muy arduo de muchas jornadas muy extensas en tiempo récord. Los últimos 3 meses fueron sumamente intensos y pues de ir capitalizando. Eso era como cuando tú estás escalando una montaña literal, ¿sí? O sea, vas llegando a las bases o vas llegando a la meta o los checkpoints y pasas y ahí llegas, descansas, tomas aire y sigues y vas poniendo banderitas, banderitas, banderitas y vas sumando pues el camino y lo vas trazando. Realmente fue así. Pero fue una experiencia muy enriquecedora y muy, muy agradable también. Y fue un aprendizaje, digamos, al tiempo también, ¿sí? Claro. Óyeme, pero y además es que, o sea, bueno, dos cosas. La, claro, porque es decir, tú ahorita estabas hablando del orgullo, de generar eso y de que lo que se hiciera no generara mezquindades políticas, porque eso podía pasar con muchísima facilidad, que se convirtiera en un ejercicio ¿qué? De, de oposición activa y que la gente hubiera, sí, es decir, que hubiera podido reflejar inconformidad con el gobierno a través de no apoyar la COP. Eso podía pasar con muchísima facilidad. ¿Cómo evitaron eso? Es decir, porque esa era una línea difícil, ¿no? Porque, es decir, ¿cómo se hace? Bueno, digamos que es un rompecabezas y muchos actores conjugaron ahí, ¿sí? Y eso también es lo bonito de la COP, que cuando se le puede mostrar al país también que cuando se trabaja unidos por un propósito se logran grandes cosas. Creo que eso es un mensaje muy fuerte también que nos deja la COP a nivel, digamos, político, nacional, por así decirlo de alguna forma, Ujú, ¿sí? Y como sociedad, como país, porque a nivel internacional, después de la COP, los comentarios son maravillosos. ¿Sí? A veces nosotros nos damos muy duro acá adentro y no valoramos eso, lo mismo, no valoramos esa riqueza natural que tenemos y lo tenemos y está ahí, ¿sí? Y está cerca en todas las ciudades. Y entonces en ese mismo sentido, Juan, digamos que muchos actores fueron conjugando el equipo, digamos, de participación ciudadana, había un equipo de participación ciudadana que iba a unos públicos específicos. Nosotros con los medios de comunicación y aprovecho yo personalmente como jefe de comunicaciones de la COP agradecerle a todos los medios, agradecerte a ti que estuviste allá hasta la plenaria final, sorprendentemente cubriendo, y te lo agradecemos infinitamente y nos sorprendía mucho verte a ti ahí trabajando, de realmente también hasta nos imprimías energía, porque a veces se le muchas baja a uno el gracias. cansancio, y te comparto eso también. Y medios alternativos, medios digitales, medios internacionales, medios nacionales, medios regionales, medios locales, ¿sí? Grandes conglomerados de lo tradicional ahí participando, agencias de comunicaciones, eh, digamos que todos esos actores, Juan, o sea,
realmente tuvimos conversaciones con ellos abiertamente. Otros se motivaron mucho, digamos, de vernos ya cuando, o sea, cuando llegábamos, digamos, a presentarles, digamos, un poco como un portafolio de lo que era la COP, de lo que teníamos en mente, ya cómo estaba parte del tema estructurado, ¿sí? Mucha gente se quedó sorprendida porque no creían que estuviéramos tan organizados y eso también ayudó a convencerlos, ¿sí? De que era algo serio, real, tangible, ya con una hoja de ruta muy clara, con unas líneas narrativas muy definidas, que también se estaban viendo en comerciales de televisión, en las redes sociales, ¿sí? Etcétera, etcétera. Entonces, a partir de eso y de unas acciones muy puntuales o de unos eventos, por así decirlo, de una forma más clara, o de abrir mecanismos de participación para ellos en el marco de la COP, que hubo más de 1000 eventos, si no estoy mal, por lo menos en la zona verde, sin contar de zona azul, y donde todos pudieron hablar, todos pudieron presentar también lo que hacían. Y encontramos también que en el país, en el marco de la sostenibilidad y demás, hay un gran trabajo que se está avanzando, hay una gran puerta que se está abriendo y se está forjando un camino muy interesante de también impulsar la economía a través de esto, sin dañar la naturaleza. Y en ese sentido, Juan, yo creo que pues el país encontró como ese punto de unidad. La gente empezó a entender que, oiga, si esto es nacional, si también queda, si no sale bien, cambia en el país, queda mal, ¿sí? Porque es que venían todos los países del mundo, ¿sí? 195, 196 países Sí. son los que conforman el planeta en este momento, todos prácticamente ya estaban confirmados, ¿sí? Y vino casi el 80-90% de las representaciones de los países del mundo a la COP. Entonces, claro, no podíamos quedar mal. Ese era también un motivo de orgullo, ¿sí? Es un motivo de orgullo nacional. Y entonces, en ese sentido, pues, Juan, todos se unieron. eh, Algunos, lógicos, se convencieron, digamos, con el trabajo, con lo que teníamos, con también desligarnos un poco de las coyunturas o los pensamientos y unirnos todos en este propósito. Realmente creo que la COP no solo hizo paz con la naturaleza, sino también hizo paz con el país a pesar de Sí. todo lo que la rodeó. De acuerdo, de acuerdo. Y además, sí, a mí me parece que eso generó una cosa muy bonita en el país. Yo entrevistaba a Hernando García, el director del Humboldt, y él cuando hablaba de la COP, se le iluminaban los ojos muchísimo. Y además es Sí, que por esa época, es decir, como al final, o sea, en paralelo se estaban desarrollando las elecciones de Estados Unidos, ¿no? sí, Y ustedes, o sea, ustedes, porque es decir, la atención de las personas es muy corta, ¿no? Entonces, ¿de qué se está hablando? Y la gente generalmente habla de las de las elecciones de los Estados Unidos y ustedes lograron que la gente hablara de biodiversidad. Eso fue una cosa muy impresionante. Ahí, ¿cómo coordinabas tú con los medios, por ejemplo? Es decir, ¿cuál era el papel de coordinación que había ahí con los medios? bueno, digamos que nosotros teníamos también unos subgrupos internos, habían varios públicos objetivos a los que queríamos llegarles, había unos delegados por cada uno de esos grupos, eh, y generábamos o irrigábamos una comunicación y teníamos no, teníamos una comunicación con ellos, unos canales muy concretos, muy directos de irrigar información. Los medios de comunicación igual, se segmentaban por regionales, internacionales, nacionales, alternativos, etcétera, etcétera. Prensa, radio, televisión, impresos, agencias de comunicaciones internacionales también fueron muy, muy, muy valiosas para nosotros. Y también, pues digamos que muchas veces no es pagar como mucha gente lo cree o lo ve o lo dice, sino que también éramos muy detallistas en el tipo de contenido y la forma de generar el contenido para estos públicos. Entonces, lograr detectar qué era lo que le interesaba a ciertos medios de comunicación, a las agencias de comunicación, y a ellos darles el titular que necesitaban, darles los datos que necesitaban, ¿sí? Era un mapa muy amplio y a todos había que darles, porque cada uno tiene unos enfoques diferentes, pero todos, o sea, buscábamos alinear esos enfoques de alguna forma o darle al enfoque, buscarle, como decimos acá en Colombia, la comba al palo a la noticia, la misma noticia para todos, pero cada Ok. uno con los enfoques que le correspondían y les interesaría, para hacerlo llamativo, para que la agencia de comunicación internacional o aquel medio internacional clave en el mundo, estaban mapeados por continentes,
pudieran irrigar la comunicación y pudieran hablar de la COP, ¿sí? Eso era lo clave, porque lo que teníamos que hacer era hacer llamativo el evento, Claro. porque había países que todavía no habían confirmado. Y desde la comunicación podíamos ayudar haciendo llamativo el evento, haciéndolo ver importante, ¿sí? Clave en lo que iba a suceder allí, en ese epicentro que fue Cali y Colombia, pues poder que ellos se interesaran y dijeran, listo, vamos, delegación de tal país va a ir a la COP, ¿sí? Eso también, digamos, desde la comunicación fue también uno de los objetivos y se apuntaba mucho a eso, que fuera muy llamativa, que sonara mucho. Y eso muchas veces se hace no solo, no es pagando pauta, no haciendo grandes eventos, no haciendo mucha publicidad, pero sí por lo menos yendo a unos públicos muy estratégicos y ahí los medios de comunicación claves, especializados o políticos también, hay que decirlo, porque pues era lo que uno decía, bueno, ¿qué está qué lee el gobierno X? ¿Sí me entiendes? Por así decirlo aquí hablándolo Ujú. claramente. Ah, bueno, no, pues de pronto el ministro X se interesa mucho en este tipo de medios, entonces ahí hay que ponerlo. Sí, era filigrana, era filigrana, era filigrana. O sea, había unos trabajos operativos muy interesantes, había una producción muy poderosa. Se hizo mucho trabajo in-house, aunque la gente no lo crea, Juan. Todos los comerciales de televisión, todas las historias, se hizo in-house. Prácticamente con el equipo que yo tenía en el Ministerio de Ambiente se volcó al equipo de ¿Cuántas la COP. personas eran el equipo? En mi equipo, digamos que llegamos cerca de los 40 inicialmente, digamos, en la fase inicial. Eh, Unas administradas. y después ya en la COP, yo creo que el equipo estuvo cerca de los 75, 80 personas aproximadamente. Huevo. Eso, Tú, eso era, porque o sea, yo como director de comunicaciones, yo tenía de la responsabilidad de todo lo que sucediera en zona azul y todo lo que sucedía en zona verde. Y me tocó crear pues dos bases de comunicación muy robustas. La zona verde era extremadamente grande, 7 distritos y un poco más, y la zona azul pues con todos los eventos que había, porque nosotros teníamos que proveerle imágenes, fotografías, información de los side events que llaman ellos, los eventos paralelos que sí, sucedían en todas las salas de la zona azul que tú lo viste, por ejemplo, y nosotros entregábamos ese material a la CBD, a la Convención de Biodiversidad de Naciones Unidas, para que ellos lo utilizaran y lo divulgaran también, lo ayudaran a divulgar por sus canales. Fuera de todos esos dos equipos, también yo coordinaba, digamos, todo lo que era la transmisión, que eso sí estuvo a cargo de RTBC, pero pues caía sobre la responsabilidad también era otro frente que yo tenía a cargo. Con RTBC era el host broadcaster, o sea, el anfitrión, la señal anfitriona, y se sacaba ahora una señal satelital de acceso libre para todas las cadenas de televisión del mundo, como sucede en los grandes eventos mundiales. Eso es con códigos, bueno, eso es con antenas y todo. Y pues ahí hubo un equipo de RTS muy robusto en esas transmisiones para que todo también se transmitiera. Y con las Naciones Unidas se trabajaba muy de la mano en eso. Se creó una aplicación, una app específica para eso de las transmisiones en directo en todos los 8 idiomas que maneja Naciones Unidas. Y bueno, digamos que eso eran frentes. Ahí te hablo de 3 frentes y faltaría quizás, había un frente logístico, eh, de pronto las manillas, los cordones cuando usted de las acreditaciones, pues yo todavía tengo el el, mío, obvio. ahí está, Obvio. que los termitos, que las flores de Inírida en la plenaria, los videos en la plenaria, la inauguración, traer a la canadiense a Ujú, cantar, ¿sí? Esa sí. también la trajimos nosotros desde comunicaciones, eso fue gestionado por comunicaciones, la contactamos porque la vimos en el Factor X de Inglaterra, la contactamos, la trajimos. eh, Ujú. y bueno, digamos que eso era otro frente también que estaba a cargo, ¿sí? Todo lo que tenía que ver ahí sí con la publicidad, todo lo que tenía que ver con el branding, digamos, en los aeropuertos del país, lo que vieron de pronto en el aeropuerto de Bogotá, en Cali, todo eso corrió por comunicaciones y el diseño también. Parte bueno, las vallas, todo eso. En el exterior hubo también un pedazo de publicidad.
¿sí? Todo el material que se irrigaba por redes sociales, todos los productos, digamos que todo eso estaba supervisado por comunicaciones. eh, y pues digamos que había también temas administrativos también muy robustos. Y bueno, digamos que para todo fue una organización muy importante y un equipo muy valioso que trabajó 24/7 y que pues yo admiro y aprecio mucho porque pues sin ellos tampoco lo hubiera logrado. Increíble, claro, eso fue muchísimo trabajo y además, yo me acuerdo cuando yo llegué a Cali, yo aterricé y yo entré al Centro de Convenciones del Pacífico, hermano, y a mí se me puso la piel de gallina, yo me acuerdo, y yo veía eso con un orgullo, a mí me parecía lindísimo que nosotros pudiéramos hacer una vaina de tanto nivel. A mí eso me generó un orgullo profundo. Yo me fui allá de mi plata, hermano, allá, beneficio de irresponsabilidad financiera, pero fue divino, 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 divino el asunto. Una pregunta, el logo, ¿cómo, Ujú. cuál es la historia del logo? Porque el logo es divino, ¿no? Es decir, y además, o sea, ¿cuál es la historia del logo? El logo lo hizo Vanessa Vergara, que es una diseñadora muy buena. He trabajado con ella los últimos 2 años y medio, cartagenera. Mm, es una persona que conceptualiza muy bien. Y, y Vanessa, esa creo que fue de las primeras personas que yo le compartí que teníamos la COP en Colombia. Creo que fue lo primero que de las primeras cosas que yo emprendo a hacer. La ministra me tomó la foto, salimos de allá de Dubái y yo creo que llego a Colombia y lo primero que hago es me reúno con Vanessa y le digo, hay que comenzar a trabajar en el logo de la COP. Eso fue la indicación. Hubo unos parámetros que se había trazado un poco. Se analizó todo lo que los logos que venían de las últimas 15 COPs. Nunca se había tenido una flor, ¿sí? Y Vanessa construye dos propuestas construyó ella. Ella hace una investigación profunda sobre la flor dinírida, que pues digamos que fue la base de su diseño y de lo que ella estructura. Eh, la CBD trazaba unos parámetros, todos los colores tenían que ver como con las metas del plan de biodiversidad, ¿sí? Cada un color tiene que ver con eso. Entonces, del Plan Mundial de Biodiversidad, del CUMIN Monterreal. Entonces, bueno, eso estaba muy, muy trazado y son 23 pétalos. Cada pétalo tiene una intención y un significado, más toda la historia de la investigación que ella desarrolla. Y la verdad, ella en su investigación, pues realmente nos hace ver que la flor dinírida es propia de Colombia y es totalmente resiliente. ¿Sí? Esa flor nunca muere, nunca muere. Ella se va secando, pero sigue, tú la puedes conservar todo el tiempo. Eh, y bueno, lógico, no tiene pétalos, se me olvida el nombre técnico que tiene, porque parece como si fueran como unas puntas, ¿sí? Ujú. Duras, pero digamos que esos son como sus pétalos, es muy particular. Y, y bueno, era una forma a través de esa resiliencia, de esa historia de la flor de Nérida, también de ese símbolo de entregarle al mundo, hagamos paz con la naturaleza, entregándole la flor, ¿sí? Ujú. Eso era muy interesante como en ese conjunto. Hacia el mes de marzo, digamos, del año pasado, pues le presentamos la propuesta a la ministra y perfectamente, pues a ella le encantó la flor. Y, o sea, todo el equipo le había gustado la flor, todo el equipo, o sea, a Vanessa, y le fuimos haciendo como un focus group a varios, haciéndole la presentación del concepto, del logo y demás. Y pues todo el mundo se nos iba por la flor, por la flor, por la flor. Bueno, entonces nosotros el día que fuimos a presentárselo a la jefe, a la ministra, cruzando los dedos, bueno, ojalá sea la flor la que a ella también le guste, ¿sí? Eh, pues porque lógico, con toda la narrativa, con todo lo que se necesitaba impulsar en la COP, pues esto debía ir también alineado a eso. Y ahí lo logramos, ella también le gustó toda la estructura, toda la historia, todo lo que contiene, todo el concepto. Y bueno, de ahí arrancamos con la flor. Y se lanzó, el primer lanzamiento del logo se reveló en Kenia, en la Ok. UNEA de ese año. Ahí fue donde se reveló el logo de la COP. Eso, Fue eso el fue primer. en qué mes, más o menos.
La ONEA fue, pues sí, como abril más o menos, si no estoy mal, marzo, abril, más o menos, eh, en la sede de Naciones Unidas de Kenia, allá en África. Y ahí estaban también muchos delegados de los países que iban a venir a la COP y por eso también se hizo ese lanzamiento allá, porque era un punto de impacto a estas delegaciones. Y después lo hacemos ya en Colombia para nivel nacional, en Cali, en un evento muy bonito ahí en inmediaciones de la alcaldía y demás. Entonces, digamos que bueno, así arrancó y de ahí pues todo el mundo se enamoró también del logo. Eso fue algo también muy interesante. Empezamos a jugar con él, empezamos a mostrarlo, a hacer concursos en redes sociales, pues para motivar a la gente. Se crearon unos pines muy hermosos, entonces la gente todos los querían coleccionar. Naciones Unidas le encantó, ellos también tenían que aprobar el logo, a ellos les gustó y lo aprobaron también. O sea, eso tenía unos filtros, ¿no? Eso tenía unos filtros. La doctora Susana tenía que presentar el logo a Naciones Unidas, se presentó, lo aprobaron y les encantó además porque también decían, nunca un logo de COP había sido una flor, ¿sí? Y Increíble, también hace ¿no? parte de la biodiversidad. Entonces, y más de la Amazonía, pues para nosotros, digamos, en el trabajo que veníamos haciendo de contener la deforestación, de toda la conservación de la Amazonía, etcétera, etcétera, pues también iba muy ligado a eso que estábamos trabajando en ese momento. Entonces, ese es como, de ahí nace un poco, digamos, eso fue el nacer o el surgir El- de ese logo que ya creo que se inmortaliza, porque además, después de eso también, Vanessa diseña las estampillas, hay estampillas del logo de la COP, se no, crearon estampillas, claro, ella se inmortalizó eso, ya el país tiene estampillas con el logo de la COP y también lo diseñó Vanessa, sí. qué nota. Eh, También lo miramos los diseños y bueno, se sugirieron ahí también aspectos o detalles claves que tiene esa estampilla que es además muy, muy, muy bonita. Sí, Y entonces ahí, digamos que esa es una parte importante. ¿Qué otros hitos identificas tú como, como importantes dentro del proceso de comunicaciones? Pues porque el lanzamiento del logo es importante, digamos que el anuncio y todo eso, pero qué otros hitos identificas tú dentro del proceso de comunicación que fueron ahí como claves? pues Juan, o sea, dentro del impacto mediático, ¿sí? Fueron miles, miles, miles de impactos en medios. La gente de Naciones Unidas, estoy aquí buscando y qué pena, eh, que se me va un poco la cifra, pero se las quiero compartir. Eh, el registro mediático a nivel internacional y nacional superó los registros que han tenido en todas las COPs. Entonces, mediáticamente fue histórico lo que nosotros logramos con el equipo y digamos en los impactos mediáticos. O sea, la COP realmente llegó a mencionarse en más de 50 idiomas, ¿sí? Entonces, digamos que, y en miles y miles y miles de noticias y de menciones y de, digamos, entrevistas, notas de prensa, en video, en audio, en todo. Digamos que pues rompió el récord y nos decían, los mismos de Naciones Unidas a veces nos decían, ¿y ustedes cómo lo lograron? La misma pregunta que tú me hiciste ahorita. Sí, la persona encargada de manejar los medios de ellos, allá en la COP, allá arriba donde ellos se hacían, no sé si tú lo recuerdas, en ese segundo piso, Sí, arriba de sí. la sala de prensa, me llaman como al tercer día me llamaron y me dicen eso, me dicen, bueno, Sebastián, ¿cómo se logró esta serie de impactos? Porque estamos un poco sorprendidos, ¿sí? Y nos gustaría conocer un poco de la estrategia. Entonces, pues se les comparte y sobre eso, pues ellos quedan también muy a gusto con el trabajo y creo que eso es lo importante. Creo que eso fue uno de los hitos y digamos que como que todo estuviera en orden. Había una presión muy grande, eran muchos medios los que estaban acreditados, Juan, ¿sí? Muchos medios, muchos periodistas de todo el mundo, muchos idiomas y demás. Eh, y pues el espacio, independientemente, era un poco, pues para nosotros era un poco reducido, ¿sí? Eh, Era un temor que teníamos.
O sea, nosotros queríamos como una sala de prensa un poco más amplia, pero realmente funcionó bien y, Sí, era y, buenísima. y creo que todos pues tuvieron acceso a la plenaria, que era algo que yo sí peleé mucho. Yo decía, no, hay que darles acceso a todos porque al inicio había muchas restricciones. Es que todos pudieran de pronto entrar en alguna plenaria o poderla ver, ¿sí? Poder tener acceso a lo que sucedía en la plenaria, el orden en la plenaria. Y creo que también todos los colegas y ustedes fueron muy receptivos y nos ayudaron muchísimo en el orden. Creo que fue un comportamiento excepcional. Entendieron también las situaciones, las condiciones. La presidenta también facilitó mucho el trabajo con la prensa. Casi todos los días les daba una declaración, ¿cierto? Entonces eso era muy importante, por lo menos que ustedes tuvieran como la historia de lo que estaba pasando, porque en las COP también se especula mucho y al Claro. rumor había que atacar mucho el rumor también estos 15 días que duraba el evento. Era una lucha diaria, férrea, estar monitoreando, estar pendiente de que no fuera a tener usted, digamos, los colegas periodistas, ninguna dificultad, ninguna necesidad y si había, pues podérsela suplir. Desde un aire acondicionado hasta internet, que también hubo problemas técnicos, pero digamos que todo lo pudieron hacer, que su trabajo se pudiera garantizar y lo pudieran llevar a cabo bien. Digamos que eso fue un récord importante y que la información estuviera a tiempo para todo. Eso fue muy, 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 muy importante para nosotros. Eh, digamos que eso fue uno de los retos. Todo lo que es el branding, todo lo que es la ilustración, todo lo que iba en las carpas, todo lo que iba adornando la escenografía y demás. Digamos que allá se tuvieron que ir como un mes antes miembros del equipo a vivir a Cali, se vivieron en Cali casi 2 meses. No, yo viví un mes realmente allá en Cali. Iba y venía constantemente, pero de lleno estuve permanentemente un mes. Eh, y pues digamos que ese montaje y todo que estuviera a tiempo era también una presión muy grande y fue un reto también muy importante, digamos, en el marco de la COP. Y ya lo otro, como te digo, o sea, cada vez que teníamos un hito, nosotros teníamos unos hitos marcados en la historia, en el cronograma de llegar hasta la COP y en el durante de la COP teníamos unos hitos. Digamos que cada hito, cada evento, el Día Nacional de la Biodiversidad, sí, el Día Mundial de esto, lo otro, que utilizábamos para poder explotar y comunicar la COP, Mm, eh, para nosotros era como un hijo. O sea, digamos que luchar esos eventos, o como te digo, era poner una bandera, habíamos subido un escalón más, pero hasta un comercial lo disfrutábamos mucho y lo vivíamos y le pusimos toda el alma y creo que eso también se sintió mucho en los productos. A veces hay productos muy fríos, pero aquí salían productos con alma, ¿sí? Había sí. una atmósfera ahí muy interesante en los productos y eso es lo que buscábamos, molestábamos mucho, pedíamos muchos ajustes, pero realmente digamos que salió muy perfecto, muy limpio, unas producciones muy bien hechas y creo que ahí también pues lo disfrutamos mucho. Había que estar muy, muy organizado, muy riguroso con los tiempos, digamos, para que todo saliera bien y pues para poder reaccionar cuando hay contratiempos, porque como todo también hay contratiempos, Juan, ¿sí? Eso Todo sí. había que reaccionar muy bien, tener el plan B y el C. Casi siempre en cada paso que dábamos ya prácticamente sabíamos cuál podía ser el plan B. Eso también lo teníamos muy, muy, muy visualizado, digámoslo así. La verdad, no es mentira. O sea, la verdad estaba muy bien organizado todo. Si no sale esto, entonces nos vamos con esto y siempre había eso. Y en ese sentido, pues pudimos maniobrar muy bien las situaciones y sacarlo adelante. Eso, eso digamos que es como las cosas que se me quedan, digamos, habla anécdotas de momentos, de situaciones muy puntuales, pero realmente en lo general, digamos que era eso como el gran reto y la gran responsabilidad y que la gente que eso es el otro KPI, digamos, como lo pasa hoy en los eventos internacionales que están sucediendo, pues la gente aún recuerda la COP, habla de ello, habla de la COP de la gente y demás. Y la zona verde también era un reto muy grande porque pues era un área muy extensa, era abierto al público, digamos que la zona azul tú la controlabas más porque era gente acreditada, Bueno, ¿sí? Tú tenías pues el registro, el récord, quiénes entraron, quién no, quién sí, pues la policía de Naciones Unidas ayudaba mucho allí eh, y el sistema, por así decirlo, pero pues en la zona verde era un flujo de ciudadanía muy abierto, o sea, era libre,
y pues ahí también necesitábamos estar como muy atentos a todo lo que podía suceder en zona verde en muchos aspectos, pero al mismo tiempo lograr transmitir y hacer visible como todas esas experiencias, todas esas acciones que está haciendo la gente por la paz con la naturaleza. Y entonces en ese sentido, Ujú. digamos que se logra y yo creo que pues el trabajo fue muy bueno, fue contundente, por así decirlo, y Contundente. logró el KPI que esperábamos. Oye, Juan Sebastián, ¿cuál fue el momento más difícil al que tú te enfrentaste, en el que tú dijiste, uff, esto está verdaderamente complejo? Eh, uh, tu, tu, tu. No, yo creo que pues hubo varios, sí, hubo varios. Mm, de pronto, digamos que, bueno, como todo era contrarreloj, digamos que las cosas casi siempre se daban en el último momento, o sea, no se daban con anticipación, ¿sí? Entonces, digamos, la app estuvo casi el mismo día en el que estábamos ya por salir al aire, ¿sí me entiendes? O sea, eran cosas, temas contractuales, ¿sí? Eh, pues en mi estilo de trabajo soy muy riguroso con ese tema. Y entonces, claro, no se podía avanzar si no estaba la firma o no estaba ya todo cerrado, lo que fuera, ¿sí me entiendes? No se podía. Entonces, y Naciones Unidas también presionaba por otro lado, vamos a cerrar las puertas, vamos a tomar posesión del lugar y si no está la móvil adentro, no puedan tener satélite, bueno, un montón de cosas así, muy sobre el tiempo. Casi que se nos incendia la móvil adentro, porque el tema de la lluvia, le teníamos mucho temor a la lluvia, ¿sí? Mucho temor a la lluvia. Hubo quizás unos intentos de pronto de bloqueo en unas vías en las inmediaciones de la COP. La gente no se dio mucho cuenta de eso, ahora sí lo puedo decir, Ujú. pero digamos que eran puntos como de crisis, digamos, situaciones que podían de pronto nos generaban tensión. Y ya en el tema del transcurso de la COP, digamos, en lo que es la negociación, pues que tiene momentos muy tensos, ¿sí? Momentos tensos. eh, en los que pues toca estar muy atento también desde la comunicación para poder ser efectivos en ella y digamos que había momentos álgidos, densos, había momentos en los que no se cerraba, no se llegaba al consenso y faltaban pocas horas para la plenaria, ¿sí? En la plenaria tú te diste cuenta que también se paró y hubo una tensión muy grande, digamos que fue también pues para nosotros era tensionante internamente como equipo porque sabíamos lo que estaba pasando, pero digamos que, y yo lo digo, la doctora Susana, la presidenta de la COP, hizo un trabajo magistral y Increíble. también fue muy sagaz y muy audaz al no cerrar la plenaria en Cali, dejarla abierta. Ella Esa la fue una jugada levantó. maestra. Ella la suspende, la levanta, pero no la cierra y por eso permite que este año en Roma y logra ella en Roma, Juan, digamos, bajo toda la presión política y coyuntural que sabemos que había en el país y ella se dedica a sacar esa negociación adelante y logró todos los récords, o sea, lo que no se logra en una COP lo logra y hay que decirlo y no nos puede costar decirlo ni cacarear lo que se logra. O sea, nunca hay acuerdos en lo financiero, nunca hay acuerdos, digamos, en muchos temas, ¿sí? Eh, y se logró todos los acuerdos de la COP 16, se logra todo. En una COP nunca sucede, siempre son un fracaso, y por así decirlo, en la negociación, ¿sí? Y en esta COP se logró todo, hay líneas trazadas, rutas trazadas para todo. Y entonces creo que pues eso impacta mucho y va a ser de aquí a futuro, digamos, deja trazado un camino para todo esto de la protección de la biodiversidad y demás en el mundo muy importante. Y creo que la COP 16 de Colombia y Cali ya se vuelven, digamos, en un hito histórico, digamos, para este tipo de eventos. Claro. Oye, otra pregunta. Digamos, cuando uno se le mide a tareas que son tan complejas, se enfrenta. Hay un man que se llamaba Donald Rumsfeld, que él fue secretario de Estado de los Estados Unidos. Entonces decía que hay cosas que usted sabe que sabe,
Hay cosas que usted Ujú, sabe que no sabe, pero que las que le dan a usted en la cabeza son las cosas que usted no sabe que no sabe. ¿Qué no ujú. sabía usted que no sabía? Y que le generó problemas. Que no sabía yo que no sabía. Em, no, digamos que por lo menos, digamos, todo lo que es la articulación de de unos medios internacionales a un nivel tan grande, ¿sí? Porque pues uno trabaja con ellos. Aquí en Bogotá hay casas, hay oficinas de casi todas las agencias también. Y eso, pues, digamos, uno trabaja normalmente con el corresponsal que está acá, o es amigo de ellos. Pero, digamos, ya a ese nivel, ¿sí? Periodistas que viajan eh, por todo el mundo en estos eventos, desde los países, poder articularlos, poder organizarlos, poder tener ese alineamiento, todo lo que es esa acreditación, las fases de las acreditaciones, ¿sí? Eso tiene sus fases y digamos que hay toda una estructura de requerimientos que entrega Naciones Unidas técnicas, con nombres muy técnicos y demás, desde temas de sonido, temas de video, temas de la comunicación, temas de lo administrativo. Digamos que en ese rompecabezas había que estudiar un poco más y a detalle lo que era esos insumos técnicos, por así decirlo. Y, y nada, pues yo creo que cada experiencia es un reto más, cada evento es un reto en sí mismo, es diferente. Y, y pues Juan, yo creo que sobre la marcha fuimos aprendiendo muchas cosas, corrigiendo mucho los liderazgos también a ese nivel, a un equipo mucho más grande, que había que estar muy pendiente de todos ellos, la estructura que hay que organizar o definir para poder, digamos, generar una planificación muy clara sobre estos equipos y que puedan ellos cumplir con el objetivo, ¿sí? Porque al final es llevar al equipo, el liderazgo es permitir que el equipo alcance la meta, alcance los KPIs trazados en la estrategia, ¿sí? Y bueno, digamos que en ese sentido, pues había que dirigirlo y llevarlo a buen puerto, como se dice. Y bueno, eso digamos que eran como parte de los retos abismales. Nunca había tenido un evento con una plenaria tan gigante, creo que 4.000 personas, si no estoy mal, ¿sí? Sí, es Y dirá grande. alguien por ahí, pues cualquiera lo puede hacer, el evento por sí mismo se vendía, lo que fuera, pero realmente hay que ponerse las botas para saber si cualquiera también lo podía hacer o no. Y pues eh, en todo lo que se vivió, digamos, en el marco de la COP. Creo que fue un aprendizaje constante, pero también, digamos que un logro muy maravilloso. Una oportunidad muy bonita que pues no se nos da y bueno, por cosas de la vida me Se dio. correspondió y le correspondió al equipo y fue muy bonito y pues la confianza que también nos dio pues desde presidencia, la ministra, la Cancillería, los mismos miembros de Naciones Unidas, sí, pues porque pues con todos tenía uno que tener comunicación, todos pues, también tenían que avalar la estrategia, la gobernadora, el alcalde, todo pues el comité, digamos, grande que había, todo lo que sucedió en torno, Ministerio de Defensa, bueno, con todos tuvimos que trabajar, tuvimos que articular el gobierno nacional en pos de la COP, todas las entidades, todos los ministerios, digamos que eso, más todos los otros actores, eso es muy bonito. Las ONGs también nos ayudaron muchísimo, ¿sí? Eh, todos los otros grupos de activistas, ¿sí? Desde lo más pequeño hasta lo más grande, digamos, en cuanto a estructuras, organizaciones y demás, y los medios en general. Entonces, digamos que todo era un aprendizaje. Y lo que tú decías, el primer aprendizaje, porque a veces desde la comunicación, pues nos quedamos cortos muchas veces, porque no desarrollamos la comunicación en las estrategias que nosotros hacemos. Ujú. Entonces nos quedamos con un impacto en medios, con un titular, con un comunicado de prensa, con un video, y hasta ahí muere todo. Y creo que aquí nos permitió ampliar mucho más de la visión que teníamos y de cómo sí se debe desarrollar la comunicación para pues poder lograr un legado que es importante. Oye, cuando tú recuerdas la copia, el trabajo que tú hiciste allá, ¿qué es lo que más orgullo te genera? Como arranqué la entrevista, Juan, haber logrado
generar o gestionar la comunicación del evento más grande de los últimos 50 años de Colombia, con la cifra récord de los impactos mediáticos en una COP hasta hoy. Eso para mí pues es de lo más importante y no lo dije yo, no lo dije yo, lo dijeron los demás, pero estaba dentro de nuestras metas haber logrado la campaña de educación ambiental más grande que se ha hecho en la historia de Colombia hasta el momento. Claro, eso fue lindísimo y además es que la COP sí, es un hito para este país y yo pues me tomo el atrevimiento de agradecerle porque a mí me parece que ese trabajo que hicieron ustedes fue absolutamente maravilloso y muy importante para este país. Para cerrar, le voy a hacer las dos últimas preguntas que se le hacen a todos los invitados. Para usted, ¿qué Ujú. es poder y para usted, qué es política? Bueno, digamos que el poder es la forma en la que uno puede lograr grandes cosas, ¿sí? Digamos que sobre la cual puede incidir para poder concretar cosas. Esa es una visión de lo que es poder. Y política es la forma de alcanzar los consensos, ¿sí? En el colectivo para beneficiar a la gente del común. Yo soy todavía un convencido y un enamorado de que con la política bien hecha sí se puede lograr cosas en beneficio del colectivo, del bien común. Sí, yo creo en eso y de pronto miran que tengo mucha ilusión, pero sí soy un apasionado y creo en eso y se puede lograr y creo que ese es un vehículo muy importante que tenemos para eso. Súper, perfecto. Oiga, antes de que cerremos, mire, yo todavía tengo esto, yo lo miro todos los días. Yo qué, yo me acredité como medio y fui, y mire, Sí, aquí está los pincitos. Yo todavía lo tengo, esto ajá, yo lo recuerdo con muchísimo ajá. cariño. Doc, Uf, qué bonito, gracias Juan. por el espacio. Me parece que lo que ustedes No, a ti hicieron por fue la muy invitación. importante. Y a la gente de Poder Ambiental, compartan esto y a mí me parece que esta conversación es muy importante, de manera que, Yo creo que Yo creo que para todos, y así como tú les dices, todos los que nos ven y los que siguen Poder Ambiental, no olvidarnos de ese legado, no olvidarnos de esa intención de hacer paz con la naturaleza, no olvidarnos de qué significa para un colombiano vivir en el país, en uno de los países más biodiversos del mundo. Eso no se nos puede olvidar, eso debe perdurar, ¿sí? Eso debe perdurar y a eso debemos apostarle de aquí para adelante. Hay una riqueza muy grande en el país que debemos aprovechar y que en colectivo podemos lograr grandes cosas. Digamos que ese es el poder ambiental. de acuerdo, súper. Doc, muchísimas gracias. Listo, Juan, a ti.